Creo que una de las mentiras más peligrosas de nuestra generación es pensar que el problema del ser humano es la falta de información. No. La mayoría de las personas ya sabe cuando está haciendo algo incorrecto. El verdadero problema es otro. Sabemos que estamos mal, pero nos cuesta muchas veces admitirlo. Nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer errores, nos cuesta arrepentirnos. Y por eso la lección de esta semana toca algo profundamente humano. ¿Qué hace Dios cuando tú y yo fallamos? Porque todos pecamos, todos en realidad caemos y todos necesitamos escuchar una verdad que pueda cambiar nuestra vida. Dios no rechaza al pecador arrepentido. Y aunque odia tu pecado, a ti te ama más que a nada en esta vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Biblia 360 y el estudio de la lección de la escuela sabática. Esta es la lección número 10, arrepentimiento y perdón. Y estaremos estudiándola este sábado 6 de junio en nuestras iglesias. Antes de iniciar con nuestro estudio, nuestro repaso de la lección, quiero invitarles a poder inclinar su rostro y orar. Querido y amante Padre, queremos darte gracias por todo tu amor y misericordia. Pedimos en esta oportunidad por las personas que nos escuchan, por las personas que gentilmente se dan su tiempo para poder apreciar lo que estamos haciendo a través de este medio que es estudiar tu palabra. Querido Padre, ayúdales en sus dificultades, en sus desafíos y ten misericordia de cada una de las situaciones que ellos puedan estar enfrentándole. Te los pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años se hizo conocida la historia de un padre cuyo hijo adolescente había abandonado el hogar después de una fuerte discusión. Pasaron semanas, luego meses, no respondía llamadas, no respondía mensajes. Esto puede ser familiar para muchas personas, o tal vez es tu caso. Sin embargo, el padre comenzó a buscar al hijo por diferentes ciudades. Finalmente publicó un aviso en el periódico local. ¿Saben qué puso en el aviso? Él puso algo muy interesante. Él escribió así: Hijo, todo está perdonado. Recuerda que te amo. Te espero mañana a las 10 de la mañana en la plaza central. Al día siguiente aparecieron decenas de jóvenes en esa plaza. Todos tenían nombres diferentes. Ninguno era el hijo de este señor, pero todos buscaban exactamente lo mismo. ¿Sabes qué era? Perdón. Porque el ser humano puede vivir con muchas cargas, pero pocas son tan pesadas como la culpa. La lección de toda esta semana nos muestra un mensaje central importantísimo. Y el mensaje que nos trae para nosotros o que gira alrededor de todo este estudio es: Dios ofrece perdón a quienes se arrepienten de manera sincera. Pero para recibir ese perdón, por lo menos deben ocurrir tres cosas. Primero, el Espíritu Santo nos muestra el pecado. Jesús dijo que el Espíritu convencería de pecado. El Evangelio según San Juan, el capítulo 16, versículo 8 dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es posible que muchas veces nos hayamos sentido inquietos, tristes, posiblemente incluso hasta con una incomodidad espiritual, y tratamos de justificar, para no sentir todas estas cosas, lo que hemos hecho. Ese es un proceso de racionalización de nuestros actos. Sin embargo, usted tiene que ponerse a pensar en algo mucho más profundo y especial. No es algo que a usted solamente le tengan que decir, que es su conciencia que le habla. Es posible que pueda ser la propia voz de Dios llamándolo al arrepentimiento. Dos, el arrepentimiento es más que sentirse mal. La Biblia distingue entre remordimiento y arrepentimiento, y un caso clásico es lo que aconteció entre Judas y Pedro. Muchos señalan de que Judas en verdad lo que sintió en ese instante solo fue remordimiento porque había sido descubierto y porque sencillamente prefirió quitarse la vida y bueno,
a enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones o buscar el perdón divino. Él prefirió extinguir su respiración, su vida, su ser por completo antes que pedir perdón en ese instante. Por el otro lado, Pedro lloró amargamente en el mismo lugar donde su maestro había estado orando y sudando sangre minutos antes o momentos antes. Esto tal vez es lo que genera la diferencia. Y es que el remordimiento dice, me siento mal por las consecuencias. El arrepentimiento dice, he ofendido a Dios y quiero cambiar. Hay una diferencia importantísima. Judas jamás quiso cambiar. Pedro buscó cambiar después al encontrarse con el maestro. Judas vio más fácil quitarse la vida y no tuvo más, digamos, chance posteriormente para encauzar sus caminos. Él lo decidió así. Pedro prefirió asumir las consecuencias de sus malos actos y después encontrarse directamente con su maestro, pedirle perdón y nuevamente ser reincorporado espiritualmente o reinsertado espiritualmente. Por eso Pedro predicó, arrepiéntanse, pero también conviértanse. El arrepentimiento existe un cambio total en la persona. El remordimiento jamás busca eso. En tercer lugar, Cristo ofrece un perdón total, completo. El estudio que nos trae la lección de toda esta semana nos muestra una imagen hermosa acerca de Jesús, acerca de Dios. Isaías, el profeta Isaías, incluso presenta a Dios cubriéndonos con un manto de justicia. Y esto es impresionante porque lo que hace el profeta Isaías al describir este proceder de Dios es sencillamente diciéndonos, aunque nosotros hayamos pecado, aunque nosotros estemos manchados por nuestro pecado, el Señor, cuando usted se arrepiente, procede de una manera bondadosa y nos recubre, lo recubre con su manto de justicia, con aquellas buenas cosas, con aquel mérito propio que Él tiene y no permite que se vea o se visualice nuestros defectos. No somos aceptados porque somos buenos entonces. Somos aceptados porque Cristo nos cubre con su justicia. Hoy nosotros podemos ver en nuestra sociedad muchas situaciones que nos preocupan. El 60% de las personas afirma vivir con altos niveles de estrés, de culpa, de ansiedad o preocupación constante sobre decisiones que tomaron en el pasado. La ciencia confirma algo que la Biblia enseñó hace mucho tiempo. La culpa no resuelta desgasta emocionalmente al ser humano. Ah, ya lo decía en algún momento el salmista en el Salmo 32, cuando él decía o cuando él dijo que nuestros pecados que no han sido confesados y de los que no nos hemos arrepentido, lo único que hacen es secar nuestros huesos. La culpa no resuelta entonces desgasta emocionalmente nuestra vida, desgasta emocionalmente a todo y a cualquier ser humano. Nadie escapa de esa situación y por eso el perdón no es solamente una necesidad espiritual, también es una necesidad humana y profunda. Usted necesita aprender a pedir perdón, usted necesita aprender a arrepentirse, porque eso es terapéutico también. ¿Te acuerdas de la historia que contamos hace un momento? La historia del padre que había publicado que quería volverse a encontrar con su hijo ahí en un parque. ¿Te acuerdas? ¿Por qué aparecieron tantos jóvenes? ¿Sabes por qué? Porque todos estaban buscando una segunda oportunidad. Todos quieren escuchar siempre de los labios de alguien que profesa amarles que él todavía es amado. Más aún si es un padre, más aún si es una madre. Y eso es exactamente también lo que Dios hace contigo y conmigo y con todos.
Cuando confesamos nuestros pecados, Dios no nos recibe con rechazo, nos recibe con gracia, con misericordia, con bondad. En ese sentido, la cruz es la prueba tangible, palpable, de que Dios prefiere perdonar antes que perder a sus hijos. La lección de esta semana nos presenta al principio un texto muy importante que nosotros necesitamos reflexionar. El texto se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9. El texto dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos. Dios siempre está dispuesto. Dios siempre está allí, atento, para que usted y yo podamos disfrutar de esa gracia que jamás se acaba, para que Él pueda colocar sobre nosotros ese manto de justicia que solo Él puede encontrar. Así como Zacarías en el capítulo 3 presenta esa escena hermosa, así como de pronto nosotros podemos encontrar en el libro de Éxodo, donde el Señor nos muestra a través de la experiencia de Moisés cuando él se le revela y Moisés lo que hace es algo impresionante, porque lo que hace en el capítulo 34 del libro del Éxodo es maravillarse de lo misericordioso, de lo bondadoso, de lo perdonador que es el Señor. Vuelvo a decir, Éxodo 34 nos muestra que el Señor es verdad, detesta nuestro pecado, pero nos ama a nosotros como seres humanos. Ama al ser humano. Oseas 6 es otro ejemplo impresionante de esto que el Señor está dispuesto a hacer en favor de nosotros. Otro texto es el texto de Mateo, el capítulo 22, versículo del 1 al 14, donde vemos allí la parábola que Jesús contó para explicar la fiesta de las bodas. Muchas personas que habían sido invitadas al principio no quisieron ir y después fueron invitadas otras personas y entre las cuales había uno que no se había vestido de bodas. Este fue expulsado, dice la parábola. Pero ¿qué quiere decir esto? Muchos han interpretado este texto de la siguiente manera. Todos somos invitados a encontrarnos con el Señor, a participar de su gracia, de su misericordia. Pero nuestra respuesta es importante. Nuestra decisión es fundamental, porque esto va a condicionar en realidad nuestro posible cambio también, o nuestro futuro cambio también. El que usted decida seguir a Dios sinceramente, le va a facultar para que usted evidencie un cambio sustantivo cada día. ¿Sabe? El Señor solamente exige de nosotros lo mínimo. Y así como en esta parábola el Señor solamente le exigía a ese hombre vestirse de gala, a usted y a mí nos exige revestirnos de su justicia y observar sus principios, normas y leyes. Ellen G. White, en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 522, dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Ojo con eso. El Señor está dispuesto a darle su justicia. Está dispuesto a darnos su justicia. Pero dice, tienes que confesar tu pecado. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y tienes que confesarlos a Él. No a ningún ser humano, sino a Él. En una conversación genuina, sincera, en tu alcoba, en tu cuarto, tal vez en tu lugar de trabajo, en un momento de reflexión y solitario o soledad que tú tengas. El Señor te invita a que tú puedas hacer eso. ¿Sabes? Te invito a que esta semana
tú puedas dedicar 5 minutos diarios a examinar tu corazón delante de Dios. Lee Primera de Juan, el texto de memoria de este estudio. Primera de Juan 1:9. Léelo cada mañana. Pídele al Espíritu Santo que te muestre algo que necesites entregar. Si has ofendido a alguien, busca reconciliarte con ese alguien. Termina cada oración agradeciendo a Dios por el perdón que ya te ofrece en Cristo. Amigos queridos, antes de orar, para terminar nuestro estudio de la lección, nuestro repaso de la lección, quiero decirte algo más. El arrepentimiento no es el camino para que Dios te ame. El arrepentimiento es la respuesta de quien ha descubierto que Dios ya lo ama. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por todo tu amor y misericordia y queremos que ahora tú llenes nuestro ser. Dirígenos en este momento, llévanos con bien, protégenos. En nombre de Jesús. Amén. Nos vemos amigos. Un gusto una vez más de estar con ustedes. Adiós. Chao, chao.